Hola chicos, segundo vídeo. Vamos a solucionar el ejercicio que yo planteé en la pizarra el otro día, en la última clase online. El ejemplo 4 nos dice: calculemos aplicando la ley de gravitación universal la fuerza gravitacional que las masas M1 y M2 situadas en los puntos 0, 0 y 3, 0, respectivamente, ejercen sobre la masa M3 que se encuentra situada en el punto 3, 4 del plano XY. Darme un segundo que voy a apagar datos. Ya si no estamos con el zumbido. Venga, continúo. Entonces, yo tengo dos masas, M1 y M2, que se encuentran en los puntos 0, 0 y 3, 0, y quiero saber qué fuerza ejercen cada una de ellas sobre una masa 3, que se encuentra en el punto 3, 4, en el plano XY. ¿Qué datos nos dan? Nos dan la G y nos dan las masas. Vale, pues entonces, lo primero de todos, la gráfica. Mirad. Hago las divisiones y tenemos que la masa 1 se encuentra en el punto 0, 0, pues esa es la masa 1, ¿de acuerdo? Que ejerce una fuerza sobre la 3, que ahora veremos cómo se coloca ahí. Este es el punto 0, 0, aquí está la masa 1. En el punto 3, 0 se encuentra la masa 2, por lo tanto, en el punto 3, 0, que es este de aquí, se encuentra la masa 2, masa 2. Estas dos que se he dibujado en rojo provocan sobre la masa 3 situada en el punto 3, 4, mirar, 1, 2, 3 en horizontal y 4 en vertical, 1, y ese punto es donde se encuentra la masa 3. Pues estas dos masas, M1 y M2, ejercen sobre la masa 3 una fuerza de atracción. Vectorialmente, ¿cómo sería? Pues tenemos que la fuerza de atracción es atractiva y siempre va dirigida hacia la masa que genera ese campo gravitatorio. Por lo tanto, el vector F, el vector fuerza gravitatoria que ejerce 1 sobre la 3, es decir, la fuerza que ejerce la masa 1 sobre la 3, por eso esa codificación, 1 sobre la 3, es este vector de aquí, este de aquí. Empieza aquí y acaba ahí, ahí tenéis la punta de flecha, ¿de acuerdo? Este sería el vector de la fuerza gravitatoria que ejerce el vector en la masa 1 sobre la masa 3. El otro vector, aquí tenemos la masa que sufre la fuerza de atracción debido a M2, pues entonces el dibujo sería un vector que se inicia en esa masa 3 y que llega, pues por ejemplo, hasta ahí. Y esa es la fuerza que ejerce 2, la masa 2, sobre la masa 3, ¿de acuerdo? 2 sobre 3. Ese sería el dibujo de los vectores fuerza. Respecto a los vectores de posición, acordaros que tenían sentido contrario al de la fuerza, por eso el signo menos que luego aparece aquí, ¿de acuerdo? En la expresión de la fuerza gravitatoria. Porque la fuerza tiene sentido contrario y por eso el signo menos que el vector de posición. El vector de posición siempre nace en la masa que origina el campo y llega, esa sería su punta de flecha, a la masa 3, que es la que sufre el campo producido por M1. Entonces, este es el vector R13, la línea esta, ¿de acuerdo? Toda empieza aquí y ahí tiene la punta de flecha, ese es el R13, ¿de acuerdo? Vector de posición entre las masas 1 y 3. El vector de posición entre las masas 2 y 3, de nuevo, si origina aquí tiene el origen el vector y acaba aquí, esa es la punta de flecha y ese es el vector R23, el vector de posición entre la masa 2 y la 3, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora entonces qué nos piden. La fuerza gravitatoria que sufre 3. 3 es atraída por la masa 1 y por la masa 2, por lo tanto, por el principio de superposición de la fuerza gravitatoria, tendremos que la fuerza gravitatoria es el sumatorio de cada una de las fuerzas que actúan sobre la masa 3, que sería la acción de la fuerza de la masa debido a la masa 1 y debido a la masa 2. En la expresión de esa F sub i, de esa fuerza gravitatoria, es menos la constante gravitacional, la masa, una de las masas, la otra masa que sufre la fuerza de atracción, la distancia entre ambas al cuadrado y el vector de posición. Y acordaros, os lo repito, la fuerza es menos el vector de posición. ¿Qué significa? Que la fuerza, como hemos visto, va hacia acá, es atractiva, es una fuerza de atracción que ejerce 1 sobre la 3 hacia acá, atrae, ¿de acuerdo? Ven aquí, mientras que el vector de posición va desde la masa que crea el campo, que crea la fuerza, hacia el punto donde yo quiero calcular. Por lo tanto, van en direcciones opuestas, por eso pongo menos el vector de posición.
Si ahora yo aplico ese principio de superposición a mi caso particular, tendré que la fuerza que sufre 3, la fuerza que sufre mi masa, la que yo quiero calcular, será la fuerza que ejerce la masa 1 sobre la 3 más la fuerza gravitatoria que ejerce 2 sobre la 3. Esa es la codificación, 1 sobre 3, 2 sobre 3. Si yo aplico ahora a cada una de estas fuerzas, la fuerza 1, 3, fuerza 2, 3, la fórmula de la fuerza gravitatoria, simplemente tendré que sustituir en cada caso aquí masa 1, masa 3, aquí masa 2, masa 3, aquí distancia entre 1 y 3 y aquí distancia entre la masa 2, 3. Hago la sustitución, aplico la fórmula gravitatoria para la pareja 1, 3 y que pongo masa de 1, masa de 3, distancia entre 1, 3 al cuadrado por el vector de posición entre 1 y 3. Luego, si lo aplico ahora para la fuerza que ejerce 2 sobre la masa 3, pues sustituiré ¿qué masas? Pues pondré masa 2, pondré masa 3, distancia entre 2 y 3 y el vector de posición 2, 3. Eso va a ir multiplicando, lo que pasa es que no me cabía, ¿vale? Si yo me paro a mirar, yo quiero esa fuerza, la fuerza gravitatoria que sufre 3. Esta es la expresión que me permite calcularla. Voy a ver qué cosas sé y qué cosas desconozco. Entonces, ¿qué cosas sé de la fórmula? Yo voy a saber la G, porque es la constante, sé la masa 1, la masa 2 y la masa 3, es decir, sé M1, M3, M2 y M3, porque me dan los datos, acordaros, M1, M2 y M3. Por lo tanto, como me dan las masas, la G es una constante que si no me la dan, la busco, ¿de acuerdo? ¿Qué me quedaría, por tanto, para poder saber yo la fuerza gravitatoria? Me quedaría la distancia entre 1 y 3, la distancia entre 2 y 3 y los vectores de posición, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué necesito calcular? Las vectores de posición y las distancias. Vamos a ello. Si me voy a la distancia entre 1 y 3, mirad, entre 1 y 3, si yo me fijo, el punto S, el vector de posición nace aquí, este es el origen del vector, y muere aquí. Aquí está la punta de flecha, ¿de acuerdo? Del vector R13. Como las coordenadas son 3, 4, ese vector lo puedo escribir como 3i más 4j. ¿Por qué? Porque 3 es 1, 2 y 3, por lo tanto estoy en el eje X y el vector unitario en el eje X es el vector Y y luego en vertical ese punto tiene 4 unidades, 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto en vertical sería 4. ¿Y qué vector está en el eje positivo del eje Y? Pues en la parte positiva del eje Y está el vector más Y. Por lo tanto el vector de posición, este que nace aquí, que muere ahí, R13, vendrá dado por 3i más 4j. Como yo lo que busco es la distancia, lo que busco es el módulo de este vector, que simplemente es el módulo de ese vector. 3, 1 más 4. Si yo hago el módulo del vector sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que será 25, la raíz de 25 da 5. También lo puedo ver como un teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras sería, si yo no veo claro lo de conseguir las componentes I y J, ¿de acuerdo? Pues también puedo planteármelo como tengo la distancia esta es 3, la distancia esta en vertical es 4, 3 y 4, por lo tanto la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, hago la raíz cuadrada de 25 y me da 5, ¿de acuerdo? Entonces la distancia 1, 3 es 5. ¿Cómo calculo el unitario? Ese es el vector de posición, este es el vector de posición R13 que comenzaba aquí y moría aquí, la punta de flecha S, R13, pero ahora yo quiero el unitario. Para conocer, meteros esto en la cabeza, ¿vale? Para conocer un unitario sabiendo un vector, un unitario de este vector, simplemente es el vector dividido entre su módulo. El vector es el vector 3i más 4j, el módulo de ese vector lo que acabamos de calcular y valía 5, por lo tanto este vector, que sería 3 quintos i más 4 quintos j, sería el vector unitario entre la masa 1 y la masa 3. Ahora hago lo mismo para calcular la distancia entre la masa 2 y la 3 y el vector unitario. Entre la masa 2 y la masa 3, la distancia, como estamos en vertical, ¿de acuerdo? No tengo componente I, J, solamente tengo componente J, ¿de acuerdo? Y entonces entre esta y esta, el vector de posición nace aquí y muere ahí, en esa punta de flecha, es el vector R23, pues entonces ese vector, ¿qué sería? Pues el vector hacia arriba son 4 unidades, pues sería 4J, porque estoy en la parte positiva del eje Y, más J, más 4J.
¿Cuál es el módulo de ese vector? Directamente 4, ¿de acuerdo? No hace falta que hagáis la raíz cuadrada, pero bueno, si la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, pues es 4. El vector unitario, ¿qué os he dicho en el apartado anterior? Que para saber un unitario de ese vector de posición, lo que tengo que hacer es dividir ese vector entre el módulo. El vector es 4j, lo divido entre su módulo que es 4 y me sale j, pues ese es el vector unitario. ¿Qué me queda por tanto? Ya he calculado las 4 cosas que me hacían falta para poder calcular la fuerza que siente 3, la fuerza gravitatoria que siente 3. Entonces solamente cojo esta expresión y sustituyo numéricamente. Antes miro que la g está presente en los dos lados y que la m3 también está presente en los dos sumatorios, ¿de acuerdo? Aquí y aquí. Por lo tanto yo puedo sacar factor común. Y yo puedo sacar de aquella expresión de allí, ¿de acuerdo? De esa expresión de ahí puedo sacar menos gm3, abro paréntesis, ¿y qué me quedaría? He sacado la g y la m3, pues me quedaría la m1 dividido entre la distancia al cuadrado por el vector de posición. Pues eso es lo que he hecho. La m1, la distancia entre 1 y 3 al cuadrado por el vector de posición. Más, si me voy a esta expresión, he sacado la g y he sacado la m3, ¿qué me quedaría? M2 R23 al cuadrado por el vector de posición. Pues M2 R23 al cuadrado por el vector de posición. Lo único que me queda ahora es sustituir y hacer cálculos. Ya se ha terminado el ejercicio como tal de comprensión. Simplemente es la G por su valor, la masa 1 que hemos dicho que valía, la masa 3, perdón, que valía 3 por 10 elevado a 6 kilos. La masa 1 sustituyo, 10 elevado a 6. La distancia entre 1 y 3 lo habíamos calculado antes, ¿de acuerdo? Y valía 5, ahí 5. Por lo tanto, eso es 5. Eso, de ahí es 5 al cuadrado, la distancia, esa es la distancia al cuadrado, es 5 al cuadrado. Luego, el vector unitario. Pues el vector unitario lo habíamos calculado antes y su valor era 3i más 4j partido por 5. Pues 3i más 4j partido por 5. Continúo con la segunda parte, más m2. Pues más 2 por 10 elevado a 6 kilogramos. Por el vector unitario era más sencillo, en este caso era j, ¿de acuerdo? Partido por la distancia entre 2 y 3 al cuadrado. La distancia ya habíamos dicho que era 4, ¿de acuerdo? Pues sería 4 metros al cuadrado. Sustituyo ya y hago cálculos. Hago este producto por este producto. Es decir, este 6,67, la g por el 3 me daría este 2 por 10 elevado a menos 4 por 10 elevado a menos 6, lo que hemos hecho multiplicar el 3 por el 6,67, ¿de acuerdo? Y aquí dentro, pues simplemente hago cálculos. 5 al cuadrado es 25, por 5 son los 125 estos. Aquí 4 al cuadrado son 16, pues es este 16. Vale. Por 2... Vale, lo que he hecho es sacar el 10 por el 10 elevado a 6 y sacar factor común aquí, ¿de acuerdo? Por eso ha desaparecido de aquí y ha desaparecido de aquí. El 10 elevado a 6 lo he sacado factor común, ahí. Continúo. Ahora simplemente tengo que apañar esto y dejarlo como una componente i más una componente j. Y como veis tengo varias cosas. Entonces, lo que hago es, esto me da menos 200. Y ahora 3 entre 125 me da el 0,024 que tenéis ahí. 4 entre 125 es el 0,032 y 2 entre 16 es el 0,125. Aquí tengo una componente i y aquí tengo dos jotas, por lo tanto estas dos jotas las agrupo en una. Las sumo, me da eso y me queda hacer el 200 por cada uno de ellos. 200 por esta parte más 200 por esta parte. Lo hago y ya tengo el vector fuerza, que como es fuerza se mide en newton, ¿de acuerdo? Y como me piden la fuerza y no me concretan si como vector o como módulo o como número, ¿de acuerdo? Pues yo también he hecho, no me cuesta nada hacerle el módulo a este vector y decir que la fuerza que siente la masa 3 es de 31,8 newton. Y ese sería el ejercicio que expliqué el otro día. Cualquier duda, pues no sé, podéis ver el vídeo tantas veces como sea falta y preguntarme las dudas que os surjan. Pero yo creo que con esta explicación queda bastante más claro, lo veis todo. Voy a subir también las fotos para que podáis copiarlo primero en la libreta y luego ver el vídeo y ver la explicación que habéis copiado, ¿de acuerdo? Venga, un saludo.